Estamos en Secretos de Necochea. En realidad estamos en Necochea, la playa del suave declive, y en Secretos de Necochea, nuestro canal de YouTube, que como siempre decimos, suscríbete. Una vez más, y en estas épocas uno va prestando atención, quizás la política hace que uno diga, che, hoy en día parece que hasta los partidos políticos desaparecen. Y cuando busco un poco de historia, un partido político democrático, con un presidente democrático allá por los 60, que pertenecía a la Unión Cívica Radical, pues, ¿qué había pasado? Lo habían destituido. Humberto Arturo Illia. ¿Quién había sido o quién se hizo cargo del gobierno de lo que sería el general Onganía? Que por aquel entonces comienza, diríamos, a llevar adelante algunos errores, interviene, por ejemplo, en las universidades y de forma brutal, hasta incluso golpeaban a los profesores. Para colmo, había un profesor norteamericano en aquel entonces, y esto retrabaja la idea de, bueno, de don Onganía en el exterior. Digo don porque en aquel entonces todavía los cargos tenían un valor distinto. Después comete el error del nombramiento en un funcionario en Córdoba, que podríamos decir un poco néspota, ponele, que para colmo comete algunos que otras cuestiones. Es más, cuando se juraba en aquel entonces, dice que en vez de decir el sí juro, decía el sí tío. Es decir, hasta se generan algunas situaciones que da un mal humor, y sobre todo en Córdoba. Si querés decir uno de los lugares, Unquillo, donde empiezan a resistir los vecinos. ¿Sabes cómo empezó? Bueno, empezó con una protesta popular de un intendente nombrado, para con un marino retirado, gobierno militar de Onganía, que se le da por talar los árboles. Y esto comienza a generar realmente un movimiento popular, una ciudad. La violencia comienza a incubarse de alguna manera. Y hay un nombre, Papillón, Santiago Papillón. Pasa a ser una de las víctimas en aquel entonces. Es más, en septiembre de 1966, en una noche la policía intenta detenerlo y algunos manifestantes, entre ellos Papillón, lograron liberarlo. Casi un niño cuando intentó huir, y lamentablemente en ese ida y vuelta pierde la vida, como dijimos, un niño. Un disparo en la cabeza, en el cráneo. Los estudiantes empezaron a tomar en cuenta todas estas situaciones en un barrio, les denominaban clínica. Rebautizaron la avenida Colón como Papillón, el nombre de este niño, Santiago. Pero la impunidad engendró violencia tras violencia y empezaron a sumarse las víctimas, eso sí, de distintos bandos. Ahora, este clima que comenzó allá en el 66 fue incrementándose, y allá por 1968, en esta época, en junio, digo esta época ya, cuando nos vamos dando cuenta que Córdoba sigue siendo el eje que comienza a generar problemas en quienes, en los ministros, el ministro Borda. Pero sin embargo, Raimundo Ongaro se acerca al depuesto presidente Illia. Recordemos que Illia había sido principalmente en Córdoba, su bastión, y que indica que todo se arreglaría si volviera Illia a gobernar, pero Perón también. Lo cual crea más expectativa de un gran acuerdo nacional por aquel entonces, pero al mismo tiempo en Rosario, otra de las ciudades ejes, aún hoy en día y en aquel entonces,
de actos, movilizaciones, encuentros, y se conmemoran los 50 años de la reforma universitaria. Habían en aquel entonces realizado un acto y con la intervención del Poder Judicial, incluso la participación de jueces, porque querían reformar nuevamente todo esto. Los jueces Gardela, Fábrega y Basualdo amparan este acto, ni más ni menos. Esto ya generaba a lo que terminó después teniendo un nombre que aún perdura, el Cordobazo. En este clima, que se podía encender cualquier hoguera con un simple fósforo, la agitación universitaria, la muerte de otros estudiantes, Cabral de apellido, tienen eco otra vez en Córdoba. Pero el rector de la Universidad Nores, alarmado por todo esto, que va a haber una pequeña o gran asamblea que inminentemente generaría con la clausura de la universidad. Estallan los primeros disturbios que duran no un día, varios días. La represión pasa a ser el común denominador. Estudiantes heridos, muchos de ellos graves, pero también ahí hay algo, un paso más. Las dos ramas de la CGT preparan una huelga nacional para el 30 de mayo que se anticipa al 29 con la detención de Ongaro. En Córdoba, Ongaro era muy fuerte. Era el secretario general de la CGT local. Miguel Ángel Correa organiza entonces un paro. Al mediodía del 29, en el centro se convirtió el centro de Córdoba en, un hervidero, podemos decir. Pero la policía, que continuamente tiraba granadas de gas, lacrimógeno, por supuesto, y los manifestantes volvían y volvían. A veces se disolvían, se reagrupaban como si tuvieran táctica de todo esto. Y esta represión fue de alguna manera malograda por la intervención de estos jóvenes. El gobernador Caballero de aquel entonces, de pasado fascista, pues convocaba al comandante del tercer cuerpo de ejército, general Lahoz, pero este elude el llamado. Ya habían sido destruidas las instalaciones de concesionarias de, por ejemplo, la Ford. Unos 3.000 obreros de la Fiat, encabezados por su secretario general de Esmata, Elpidio Torres, entra caminando y en motos al centro de la ciudad de Córdoba. Algunos patrulleros son desbordados y se produce el primer tiroteo. La policía y los bomberos acuden a remover las barricadas, a tratar de apagar los incendios, pero son apedreados y aparecen los francotiradores, cada vez más numerosos, que complican este panorama ya incierto. La acción popular desbordó hasta sus propios dirigentes. Lejos de apaciguarse la situación, se agravó. Hay un muerto, Castillo de apellido, y los que se suman a otros dos, Mena y Castellano. El ejército lamentablemente decide intervenir. Primero difunde diversos comunicados y el casino de suboficiales, la confitería Oriental, en Thompson y William, en Casa Muñoz, la agencia de auto de Domingo Marimón, son los lugares donde estas formas de comunicar advirtieron. Pero en estos mismos lugares se generan serios inconvenientes. Pasadas ya las 5 de la tarde, los militares entran en acción, ocupando la ciudad. No obstante, los revoltosos, si querés decirlo de alguna manera, se repliegan nuevamente en barrio Clínicas, el Montmartre o Montmartre de Córdoba. El sábado 31 ya se va normalizando la situación
los consejos de guerra que habían sido dictados con numerosas condenas. Agustín Tocco, Elpidio Torres, son penados. El conflicto produjo ni más ni menos que 12 muertos, más de 100 heridos, muchos de ellos graves y numerosos lesionados. Las paredes hablan, así quedaron la historia. Copiando a los jóvenes franceses, pusieron esta insignia de las paredes hablaron. Las barricadas siguieron cerrando las calles, pero abren un nuevo camino. Onganía, que hasta USA, o sea, por la Unión Americana, le pone "¿Quién te usa?", como la sigla de Estados Unidos. Quema un americano y te va a marcar un buen nivel, otra de las consignas. Cerca de la Facultad de Arquitectura decían: no queremos aprender a planificar la miseria. Estas causas, estas consecuencias, terminó siendo denominado el Cordobazo como de una gran dinámica nacional. Algunos dijeron que a través de esta prolija labor subversiva, para otros una protesta contra la política económica y el gobierno, ni más ni menos contra el gobierno del monopolio porteño, había terminado. Fuera la excusa, el deteriorado Onganía, el cambio por otro general, Lanusse, quien apareció como uno de los pocos individuos con poder real dentro de un gobierno de las Fuerzas Armadas. Onganía renunció en 1970. En junio había pasado un año de todos estos disturbios. En reemplazo, en principio fue el general Remington, pero no duró mucho, pues cuando quiso volar con sus propias alas y profundizar lo que le llamaban la revolución y enfrentarlo, ahí apareció nuevamente Lanusse. Córdoba con las medidas de protesta y terminó con la renuncia en febrero de 1971. Y como dijimos, Lanusse permanece en el poder hasta 1973, cuando se permiten las elecciones nuevamente y el traspaso del poder a Campos. Todo en estas fechas y recordando esto que pasó cuando los partidos eran partidos o no tanto. Secretos de Necochea.